mediados del siglo XIX, en el Estado Soberano de Antioquia, se empezaba a vislumbrar la educación como pilar clave para el progreso. Comenzaba la inquietud por las artes, los oficios, y la curiosidad finalmente desembocaba en conocimiento. Nación, Estado y sociedad son nociones inherentes a la vida en comunidad y la educación es la forma de crear ciudadanía. Miren que ya en la Constitución neogranadina de 1853 se ordenaba la creación de escuelas para alfabetizar a la sociedad. La educación, además de ser pilar de un Estado que apenas se gestaba, era considerada una necesidad. Había que estar preparados para la era industrial y el país debía solucionar sus problemas de comunicación y transporte. Muy bien, muchachos, entonces el área del trapecio es 14 centímetros, 5 centímetros y 20 centímetros. Rodríguez. Al mismo tiempo que se expandía la educación básica primaria, con sus enseñanzas de lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana y urbanidad, en algunos sectores del gobierno central promovían la idea de una educación práctica. Mire, esta es una parte muy práctica de lo que estamos haciendo en esta escuela de artes y oficios. Esto es un formón, esto es un mazo. Con eso podemos hacer unos tajos. Depende de la inclinación que pongamos del formón, sale un tajo más ancho, más delgadito, y si es más profundo, el tajo es mucho más hondo. Entonces las escuelas de artes y oficios son como una versión hacia los sectores populares, hacia aquellos sectores que requieren desde la mentalidad político-administrativa de las élites de ser formalizados, de ser regulados, de institucionalizar sus comportamientos. Y las escuelas de artes y oficios van a cumplir, digámoslo, por un lado, con esa función formativa técnica, porque ya el mundo está en un proceso de transformaciones económicas, ya hay unas sociedades que comercian de una manera mucho más ágil. Entonces, la formación de estos artesanos, la formación de los obreros, de trabajadores en el campo de las nuevas herramientas, de las nuevas técnicas, de los nuevos saberes experimentales, materiales, el trabajo en los talleres, en las fábricas que eran incipientes realmente en Colombia, pero ya comienza a leerse que el mundo está construyendo industrias, está construyendo talleres y que requiere de una fuerza de trabajo formada, ya no solo empírica y ruda, sino que tengan una formación técnica y teórica importante. En 1869, Pedro Justo Berrío, quien fuera presidente del Estado Soberano de Antioquia,
propuso la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Medellín, que empezó a funcionar en 1871, en un edificio de la calle Girardot. ¿Qué era la escuela? Una institución de educación técnica. ¿Para qué? Para producir piezas, herramientas y elementos. ¿Con qué fin? Abastecer las obras que empezaban a aflorar en Antioquia. Traten de que las astillas no se te metan en la piel, porque eso duele. Fue en diciembre de 1871, con la reforma a la educación impuesta por el mismo Berrío, que la escuela pasó a ser parte de la Universidad de Antioquia. Dicha reforma ordenaba la reorganización del colegio, ya convertido en universidad, en 5 facultades: Ciencias Naturales, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina y Derecho. La Escuela de Artes y Oficios en esta historia de larga duración no fue una novedad. Ella pertenece a una historia en la que hay un proceso de mundialización de las prácticas capitalistas por un lado, pero al mismo tiempo de control social sobre los sectores populares. Y un control que pasa por los procesos de formación técnica, pero a la vez procesos de formación moral, formación religiosa. Por eso las comunidades religiosas se acomodan muy bien. Miren esto qué interesante. Con la reforma de Pedro Justo Berrío, el programa académico de la Escuela de Artes y Oficios cambió. La formación quedó dividida en 2 grandes bloques. Uno teórico, a cargo del francés Eugenio Lutz, y uno práctico, bajo la dirección del ingeniero alemán Enrique von Heusler. Muy bien, muchachos, entonces, para un círculo. El currículo teórico comprendía formación en dibujo, matemática, geometría, gramática, contabilidad. Y el módulo práctico enseñaba carpintería, ebanistería, fundición, cerrajería, mecánica, entre muchas otras cosas. El plan de estudios duraba 3 años y era de mucha exigencia para los estudiantes. Pi 3, 14, 16. ¿Estamos? Muy bien. La escuela empezaba sus cursos el 2 de enero y terminaba sus actividades en noviembre, con asistencia todos los días de la semana, exceptuando domingos y festivos, porque había iglesia. Además, los horarios eran bastante estrictos. Los estudiantes debían ingresar a las 6 de la mañana y terminaban a las 5:30 de la tarde. El final del siglo XIX fue muy relevante para el desarrollo de la educación del departamento, del país en general. Parte de las políticas que se promovieron en ese momento justamente generaban dinamizar dos ámbitos. Uno, la educación teórica, la educación en el conocimiento, pero había un momento muy relevante y era el desarrollo del arte, del oficio, sobre todo porque eso permitía el desarrollo industrial de la época. Acá tengo una copia del reglamento de la escuela, para que vean lo estricta que era la educación y los castigos de aquella época. Para las faltas leves, los castigos podían ser privación de una parte del recreo, una tarea extraordinaria, privación de la comida, para lo cual no se le permitía la salida a su casa durante el tiempo en el que debía cumplir la pena. Y para las faltas graves, las penas eran severas, desde 2 días de arresto, pasando por días a pan y agua, hasta la expulsión, para aquellos casos de falta gravísima. Como ven, aunque era una escuela de artes y oficios, también era un lugar donde forjaban el carácter y la disciplina de sus estudiantes, para prevenir vicios y malas costumbres. Los proyectos políticos de mediados del siglo XIX vislumbraban un Estado preparado para enfrentar la era industrial. Con medios de transporte adecuados para movilizar el creciente comercio, exigían una población alfabetizada y con formación técnica. Esto generó la creación de leyes que exigían la educación de las personas y, a su vez, la creación de instituciones educativas en la que se destacó la Escuela de Artes y Oficios de Medellín. En Antioquia, entre los años 50 y 70 del siglo XIX, se empezó a desarrollar la industria. Pequeñas empresas que requerían mano de obra y estaban bajo la supervisión de técnicos extranjeros. La llegada de estos ingenieros extranjeros, motivados por el auge del oro, había originado un proceso importante de cualificación de esa mano de obra y de innovación técnica.
entre los que se contaban franceses como Eugene Bonnet y Eugene Lutz, responsables del montaje de la ferrería de Amagá, por ejemplo. Con esos conocimientos de mecánica, metalúrgica y carpintería, los artesanos pasaron a ser productores, capacitados para construir máquinas como trapiches y molinos, de gran utilidad en las industrias de la época. Y una vez en sus talleres, se encargaban también de formar a los jóvenes que trabajaban con ellos. En 1855, Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la provincia de Antioquia, inauguró la Cátedra de Química y Metalurgia, pero esta no tuvo éxito por los altos costos que se generaron con la importación de todo el laboratorio desde Francia y por el salario del profesor español Flores Domonte, a quien además no le pagaban a tiempo, razón por la cual renunció a su cargo. De los estudiantes que asistieron al taller de Domonte, muchos pasaron a trabajar en las minas, como Ildefonso Gutiérrez, Francisco de Paula Muñoz, Pastor Restrepo, Liborio Mejía y Mario Escobar, quienes trabajaron en la mina El Zancudo. Todos participaron en la difusión de la química en Antioquia. De hecho, algunos se convirtieron en profesores de las escuelas de ciencias matemáticas, físicas y naturales de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de Minas. Si bien había consenso en que se debía capacitar a la población y con especial atención a los artesanos, se disentía en el cómo. Mientras el país desarrollaba reformas liberales que buscaban planes educativos laicos, en Antioquia se pedía la presencia de la Iglesia y de instituciones educativas religiosas. La escuela estaba bajo la dirección del presidente del Estado, Pedro Justo Berrío. Hausler, ingeniero alemán, además de encargarse de la formación práctica en la escuela, fue constructor de puentes como el de Guayaquil. Lutz, matemático francés, fue el director del componente teórico de la escuela. La Escuela de Artes y Oficios era gratuita, pero no cualquiera ingresaba. Los requisitos eran estrictos. Debían ser jóvenes entre 14 y 18 años, tener buena salud y de una conducta intachable. Además, debían comprometerse a estar los 3 años que duraba el plan de estudios. La Escuela de Artes y Oficios ofrecía formación exclusiva para hombres. No obstante, las mujeres tuvieron sus opciones de formación. En las primeras décadas del siglo XIX, todavía se discutía sobre la conveniencia de si educar o no a las mujeres. El hecho fue que a partir de 1840 empezaron a formarse maestras para encargarlas de las escuelas. Además, las mujeres podían ser artesanas costureras y con la invención e importación de la máquina de coser, ya no solo cosían para sí, sino que podían incluso tener talleres con varias costureras. La escuela también tendría días turbulentos. Según el reglamento, los artículos fabricados en la escuela podían ser vendidos a las personas que quisieran comprarlos. La venta de productos a menor precio y de buena calidad causó el cierre de varios talleres artesanales que no pudieron sostener la competencia de la escuela, tal como lo denunciaron los artesanos. Una vez tengamos listo el molino de pistones. Pedro Justo Berrío dice que son para las clases pobres y desvalidas, las escuelas de artes y oficios, por oposición a las universidades que son para los grupos de élite que tienen una formación más especializada y más teórica. Esta presencia de las escuelas de artes y oficios está pensada sobre todo para las actividades manuales, y los artesanos son pues, los representantes tradicionales de los trabajos manuales. Esta publicación la enviaron los artesanos a los representantes del pueblo. Y dice: todo esto y mucho más veíamos en aquella institución planteada según lo comprendíamos para la enseñanza exclusiva de obreros o artesanos recogidos de todos los rangos sociales. Pero nunca temimos de ella una competencia irregular que viniera a matar en nosotros la más noble y legítima de las aspiraciones de los hombres.
como lo es la aspiración a trabajar con provecho. Y este no fue el único conflicto de los artesanos. También sentaron su voz de protesta por la presencia de extranjeros que los desplazaban de su lugar de trabajo y de sus obras. Desgraciadamente, no sabemos por qué razón las obras de nuestros inteligentes artesanos, por buenas que sean, son vistas siempre con tanta indiferencia. ¿Y cuántas veces hemos visto con la mayor complacencia que ellos han salido avante en varias empresas, contra el casi unánime pensar de los mismos extranjeros a quienes todos habíamos tenido fe ciega? Un ejemplo perentorio de los que acabamos de decir es la construcción de la cúpula de la iglesia parroquial. Primero las élites coloniales ilustradas españolas a finales del siglo XVIII, después las élites criollas y republicanas con las escuelas de artes y oficios. Y en medio de ellas están las comunidades religiosas que están empezando a introducir en esos pensum de formación técnica también la asistencia a la misa, la preocupación por la moral religiosa, a través de prácticas muy estrictas. La Escuela de Artes y Oficios de Antioquia establece castigos de arresto, varios días. Y luego incluso uno puede decir que las mismas élites artesanales que escribieron muchos periódicos, escribieron reglamentos, manuales, estatutos y lograron consolidar una intelectualidad artesanal, ellas mismas se encargaron también de ayudar a disciplinar ese grupo social que desde la Edad Media había mantenido tanta autonomía. Estas disputas llevaron al cierre de la escuela durante 5 años, entre 1887 y 1892, por las fuertes tensiones con el gremio. Se celebró la reapertura con una gran fiesta y en 1887 se reformó el reglamento para incluir grabado, litografía e imprenta, tallado en maderas, albañilería, cantería, forja, moldeo, fundición, cerámica y gabinete taller para prácticas electricistas. Y en Antioquia la guerra de las escuelas fue muy fuerte y generó unas grandes tensiones. Hubo enfrentamientos. El presidente del Estado Soberano de Antioquia reclutó ejércitos, hasta 13.000 hombres, para atender a los conservadores levantados en armas contra la presencia de esta misión y contra el proyecto liberal que subyace en la Constitución del 63, porque esa Constitución además plantea una secularización, una visión laica de la imagen del mundo, plantea la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, que el Estado va por un lado en el sentido de la responsabilidad frente a lo civil y que la Iglesia se responsabilice de lo eclesiástico y de la doctrina, pero no haya una superposición de lo doctrinal sobre lo civil, y entonces esto genera una polarización ideológica y política militar muy grande. En 1899, con la llegada de la Guerra de los 1000 días, la escuela se mantuvo como taller militar para la construcción de elementos de guerra. Después de la guerra, y según el decreto 28, se decidió continuar funcionando la escuela como instituto docente, y en atención a lo avanzado del año escolar, solo se establecerán los estudios prácticos de los talleres de carpintería y cerrajería, y los teóricos se dejarán para el año próximo. Sin embargo, la escuela debió cerrar por inasistencia de los 35 estudiantes matriculados. Se reabrió en 1904, pero ya como la Escuela de Artes y Mecánica, y todo para responder a las necesidades de la industria que ya tomaba fuerza en la ciudad. Hay un grupo social al que consideran que son
desvalidos. Son un grupo social que es muy abundante, muy numeroso, pues obviamente. La mayoría de la población es una población pobre, poco educada, poco formada, probablemente analfabeta completamente, ¿no? Y las escuelas de artes y oficios tienen como objetivo introducirse en ese mundo poblacional. Y en ese mundo poblacional aceptan desde los 9 años, desde los 12 años, estudiantes que entren a ser parte de la formación técnica, porque no hay obviamente no hay ningún escrúpulo ni ninguna preocupación por el trabajo infantil, como esto sería pues un anacronismo decir que eran unos abusivos del trabajo infantil. No, eso no pasaba por la cabeza de los personajes del siglo XIX y mucho menos antes. Era parte de lo que había que hacer. Una manera de ayudar a esas clases pobres y desvalidas de las que habla Pedro Justo Berrío era justamente creándoles aulas y lugares donde pudieran estar, a veces de forma internados plenamente, ¿no? Viviendo y durmiendo ahí. La escuela representó tanto la modernización de los oficios como la transformación de estos en una profesión, lo que significaba la inserción en el mundo industrial. De hecho, muchos artesanos mostraron interés en viajar a Europa a especializarse. Las escuelas van a arrancar con oficios muy ligados a los procesos productivos, a las minerías, a los procesos de los talleres, la metalurgia, la carpintería. Van a tener, digámoslo, una formación, el dibujo, la geometría, cierto conocimiento de las matemáticas en esos talleres o en esas escuelas de artes y oficios. La Escuela de Artes y Oficios representó para Antioquia todo un periodo de ilustración técnica. Transformó la economía. La profesionalización de los oficios terminó por contribuir al cambio de prácticas artesanales por prácticas fabriles, que nos llevó a un siglo XX marcado por la industrialización. Un proceso protagonizado por artesanos que tallaron en la historia eso que algún día fuimos.